Bueno, buenas noches a todos los que están conectados aquí a través de la plataforma Zoom en vivo. Es una bendición para nosotros tenerles por acá. Reciban saludos y muchas bendiciones de parte del Ministerio 5E Internacional y de sus servidores, Carlos y Ana Parcedo. Mi esposa está allí sin cámara porque está simultáneamente durante los próximos minutos en una reunión, pero ella se nos va a conectar pronto. Está cumpliendo otro compromiso ministerial. Bienvenidos todos los que están acá y bienvenidos los que nos ven a través del YouTube y del Facebook. Estamos acá, su servidor y mi esposa desde la ciudad de Miami. Tenemos aquí personas de varios países y estamos en la sesión número 5 del libro, del estudio llamado Creciendo en Inteligencia Espiritual, basado en el libro de Colosenses. Así que hoy estamos estudiando libro de Colosenses, capítulo número 4. Y para entrar en materia inmediatamente, vamos a orar y vamos a comenzar estudiando el libro de Colosenses capítulo 4. Padre amado, alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por esta oportunidad de reunirnos aquí a través del internet a escudriñar tu palabra, Señor. Esta noche nos ponemos en tus manos, Padre, y en el nombre de Jesús te pedimos que nos dirijas, que nos des mucha sabiduría, que tomes control de esta reunión, Señor. Que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor, y que todo sea para la gloria y la honra de tu santo nombre. Padre, te pedimos que tú aligeres los pasos de nuestros hermanos que se van a incorporar a la reunión en los próximos minutos, que tú pongas en todos ellos el querer y el hacer, Padre, para que también reciban de ti, Padre. Así que dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero pedirle a mi hermana Rosy para que se reestrene, que por favor me lea el capítulo 4 del libro de Colosenses, versículos 2 al 6, y luego puede leer, puede ser Diana del 7 al 15. Pastor Miguel Ángel, bendiciones, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Amén. Ok, entonces leo, ¿verdad, hermano? Sí, del 2 al 6, puede leer Diana del 7 al 15 y puede leer doña Loli del 16 al 18, por favor. Ok. Comienzo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, para andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tienen gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa.
cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Bueno, fíjense lo siguiente, vamos a compartir pantalla y les voy a presentar algo mientras vamos estudiando que nunca se los había mostrado antes. Por eso es que yo digo que uno no puede perderse las clases, ¿ve? Porque en las clases siempre se aprende algo nuevo. Amén. Amén. Vamos a ver, palabras claves que encontraron en este capítulo. Palabras claves, y ustedes saben, son palabras que pueden tener especial importancia porque se repiten o porque puede ser que no se repitan, pero que tengan una importancia especial y particular. Entonces, ¿qué palabras claves se encontraron en el capítulo 4? Vosotros tenéis un amo en los cielos. Bueno, es una frase. Vosotros tenéis un amo en los cielos. La palabra hermanos, siervos, Deme un segundito. mando. Deme un segundito. ¿La palabra cuál? Repítemela, por favor. Hermano, Hermano. siervo, Siervo. hermano, Muy bien. siervo, Sí. oración, Oración. ¿Sí? ajá, Justo, um, perseverad, Justo, vamos a decir perseverancia. ¿Sí? Aquí me está hablando una hermana del grupo. Vamos a ver qué me está diciendo. Perseverancia. Sabiduría. Sabiduría. ¿Sí? Hay algo que tiene que ver con la inteligencia espiritual, que es conocimiento. ¿Dónde lo estás viendo? ¿Ah? ¿Dónde lo estás viendo? Capítulo 4. Pero a Ok, buscar, en el versículo 5 te refieres. a ver, sí. Testimonio e inteligencia espiritual en el capítulo 5. Ok. No, en el capítulo 4, versículo 5. Ya te iba a decir. Testimonio, perdón. Inteligencia espiritual. Excelente. Espiritual. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más? Ok, vamos a seguir. ¿Cuáles son los temas principales que desarrolla Pablo en este capítulo? Y miren que, si se dan cuenta, el versículo 1 es la culminación de lo que viene desarrollando en el capítulo anterior sobre la relación entre parejas, entre padres e hijos y entre siervos y amos. ¿Ok? Así que eso ya lo vimos la semana pasada. Hablando desde el versículo 12 en adelante, no son muchos los temas que desarrolla Pablo, tomando en cuenta que desde el versículo 7 en adelante, no es que no haya un tema desarrollado, pero lo que está, de lo que se habla allí es de los saludos finales, o sea, la despedida y las exhortaciones. Entonces, deberíamos rebuscar los temas en los versículos 2 al 6. ¿Habrá algo interesante allí de lo que nos esté hablando Pablo? sí, que perseveremos en la oración, Amén. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a escribirlo. Perseverar en la oración.
Díganme uno más. Andar en la sabiduría. Andar en sabiduría. Falta uno. Y que seamos agradecidos. Hay una palabra clave en Colosenses como la es en Efesios, que es dar a conocer el misterio de Cristo. Pero le está sacando del capítulo 4. Pastor, Sí, correcto. ¿qué versículo? Ah, en el 4, en el 3. Claro. Ok, pero ahorita voy a hablar de eso, Miguel. Ok. Dame un segundito para terminar de desarrollar la idea que tengo aquí. Versículo 2 y versículo 3 habla de la oración. Dice, perseverad en la oración, velando en ella, es decir, en la oración, con acción de gracias. ¿Ok? Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Luego dice, para que lo manifieste como debo hablar. Después dice, andad sabiamente para con los de afuera. Y luego por último dice, en el versículo 6 dice, sea vuestra palabra con gracia. Vamos a dejarlo hasta allí. Sea vuestra palabra con gracia. Siempre con gracia. Siempre con gracia. Muy bien. Excelente. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Excelente. Ahora, miren lo que les voy a mostrar. Saben que yo tengo un amigo que es un pastor de México. Este hombre es interesantísimo, interesantísimo hablar con él porque es un hombre que tiene mucha sabiduría, conoce mucho la palabra. Y entonces, y habla con mucha soltura, ¿verdad? Entonces, ya ni me acuerdo cómo es que se llama el estudio de él, pero él tiene un doctorado en teología tridimensional. Y cuando me dijo eso la primera vez, hermano, ya va, ¿cómo es eso de teología tridimensional? Entonces resulta, mira, Miguel se ríe, ¿verdad? A ver, ¿cómo es eso de teología tridimensional? Yo pensé más allá, yo me fui a la teología cúbica. Después te hablaré del tema. Bueno, porque la tridimensionalidad no tiene volumen, necesitamos la cuarta dimensión para que haya volumen, porque si no, no podemos trabajar en lo que dice la palabra en el hombre interior: anchura, altura, profundidad y largo. Miguel, usted sí que le gusta, dice las profundidades. Este hombre. El diámetro perfecto, sí. Sí, ¿verdad? No, el hombre cada vez que juega béisbol bota la bola de jonrón. Ok, Miguel, ponme atención a esto, mira. Este amigo se llama, tiene un doctorado que se llama Teología Tridimensional y él todo lo habla en 3. Todo lo habla en 3, o sea, eso ya lo tiene como, es como que es parte de la esencia de este hombre. Ustedes lo oyen hablar y entonces él siempre dice, por ejemplo, esto lo voy a inventar en este momento, ¿verdad? Que Dios te bendiga para que abunde en ti tu gracia, para que sobreabunde el favor y para que te llene de misericordia. Entonces dice, siempre de 3. O sea, ya lo lleva como que lo hace sin darse cuenta, así como cuando uno aprende a manejar el carro de cambios, ¿verdad? ¿Cuántos manejan carro de cambios aquí, carros manuales? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad que ustedes lo hacen sin darse cuenta? Este hombre habla tridimensional sin darse cuenta. Entonces, miren esto, pongan atención. Mire, Pablo aquí desarrolla tridimensional, dice, da las instrucciones, ¿verdad? Dice, perseverad en la oración, andad sabiamente y sea vuestra palabra siempre con gracia, ¿verdad? Luego, cuando dice perseverar en la oración, miren lo que dice. Lo voy a poner un asterisco. Dice, velando en ella con acción de gracias. Velando en ella con acción de gracias. Después dice, miren qué interesante, dice,
orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Qué es orando por nosotros? ¿Cómo se llama eso? ¿Orar por los demás? Interceder. Intercediendo. Vamos a buscarle la trilogía. Intercediendo. ¿Y qué más dice? Para que el Señor nos abra puerta, dice, para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. No, pero espérate, porque yo me brinqué uno aquí. Ah, ok. Velando, acción de gracias. Acción de gracias. E intercediendo, así era. Fue que yo me brinqué uno. Entonces, cuando dice intercediendo, miren qué interesante. Ahora dice, ¿qué le pongo aquí? Para que manifieste cómo debo hablar. Orando también al mismo tiempo con nosotros. Dice, para que el Señor abra puertas. Para que el Señor abra puertas. Luego dice, a conocer el misterio de Cristo. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y luego, mire, se van viendo qué interesante. Entonces, si fuera el saludo de este hermano, dice, para que lo manifieste como debo hablar. Debo hablar. Que lo manifieste como debo hablar. Entonces, si yo te estuviera bendiciendo con este versículo, miren qué interesante, yo te diría, hermana Rosario, Jehová te bendiga y te guarde. El Señor te abra puertas. El Señor te use para dar a conocer el misterio de Cristo y te use y que te manifieste la manera como debes hablar. Entonces tú levantas tu mano y dices amén. ¿Ven qué interesante? ¿Ven lo de la trilogía? Luego dice, andad en sabiduría, ¿verdad? Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Luego dice, sea vuestra palabra con gracia. Dice, sazonada con sal. Ahorita le voy a pedir a mi hermano Miguel Ángel, que es un teólogo extraordinario, que nos explique esto de sazonada con sal. Sazonada con sal. Perdón, aquí tenía que haber puesto primero, sea vuestra palabra con gracia. Vuestra palabra. Siempre con gracia. Siempre con gracia. Sazonada con sal. Siempre con gracia, sazonada con sal. Y luego dice, para que sepáis cómo responder a cada uno. Entonces, si voy a bendecir a alguien, le digo, hermano, el Señor te bendiga y te guarde y ponga sobre ti una palabra que sea siempre con gracia, sazonada con sal, y que ponga en tu boca el denuedo para que sepáis cómo responder a cada uno. Entonces lo dije de 3. Wow. ¿Ven qué interesante? ¿Ven la trilogía? Entonces, el hermano Pablo está hablando en este pasaje de la importancia, lo importante que es perseverar en la oración. Y cuando dice perseverar en la oración, habla de hacerlo velando, de hacerlo en acción de gracias y de hacerlo intercediendo. Y que sea nuestra palabra con sal, sazonada con sal, y para que sepamos cómo responder, a cada uno. Hermano Miguel Ángel, le voy a pedir por favor que me ayude. Cuando dice, ¿qué diferencia hay entre velando, acción de gracias e intercediendo? Entre velar e interceder. Velando, acción de gracias e intercediendo, porque hay una diferencia muy grande entre velar. Claro, la oración de agradecimiento tiene un sentido. Absolutamente.
el velar y agradecer es principio de la oración. Es una permanente intención de la oración. Cuando vemos Filipenses, vemos Colosenses, vemos las cartas de Pablo, siempre él habla en todo momento que hay una doxología de Pablo que dice, oremos siempre con acción de gracia. O sea, la intención de la oración es establecer el agradecimiento por lo que Dios ha establecido en cada uno de nosotros, entendiendo el propósito eterno que es Cristo mismo. Es decir, cuando oramos muchas veces desviamos el propósito de la oración, porque no es lo mismo pedir, buscar y hacer lo que dice Dios en Mateo. Dice, pedid, buscad y hallaréis, ¿cierto? No es solamente pedir. La oración tiene un sentido de agradecimiento porque en la doxología de Pablo entendemos que la oración sigue teniendo una finalidad y un propósito. Oramos con agradecimiento porque es el principio en lo que Dios nos ha enseñado a hacer. Debemos orar agradecidos. Nuestra vela es permanentemente una eterna posición de agradecimiento del Señor. Ahora, interceder es específicamente ponerse en la brecha, es pararse por los otros, es hacer lo que nosotros Dios nos ha mandado, que es predicar el evangelio también a través de la oración, de la intercesión, de que la criatura reciba lo que nosotros hemos recibido por gracia en agradecimiento a través de la oración. Y cuando nosotros lo hacemos de esa manera, también automáticamente recibimos la bendición, porque cuando intercedemos por los demás, Dios hace la obra en nosotros. Entonces, mira qué interesante, hermano Miguel, estás diciendo algo interesantísimo. Cuando dices acción de gracias, es darle gracias a Dios. ¿Y por qué se le da gracias a Dios? Dame 3. Porque porque nos bendice y porque nos hizo libres. Hay más, pero empecemos por ahí. Pero mira que tú hablaste en 2 tiempos, hablaste tiempo pasado y tiempo presente. Entonces, nos ama, nos bendice y nos hace libres. Ok, sí, pero ven acá, tú hablaste en 2 tiempos. Entonces yo te lo resumiría de esta manera. El perrito. ¿Quién tiene el perrito, Miguel? No, yo no. No me permite mascotas. Ok. Bueno, entonces, Miguel, nosotros le damos gracias a Dios por lo que ya hizo, por lo que Él está haciendo. ¿Y por qué más? Y por lo que hará. Lo que voy a hacer. Eso. Tal cual. Me encanta. Eso porque me encanta. Es persistente, es incesante y es ardiente. Recuerden que también Pablo en la doxología dice orar sin cesar. Incesante, persistente y ardiente, apasionado. Y apasionado. Ese es el sentido de la oración. Incesante, ardiente y persistente. Así es. Eso es velar. Así es. Insistentemente, incesantemente y ardientemente. Por eso, ese sentido de la oración es vigilar el agradecimiento de Dios por lo que recibimos y por lo que hacemos en la oración. Persistir, de no dejar de hacerlo y ser apasionado, nos establece el principio del agradecimiento permanente por lo que Él hace y sigue haciendo. Amén. ¿Se dan cuenta lo interesante que es esto de la tridimensionalidad, de la trilogía? ¿Ven qué interesante? Vamos rápidamente porque no quiero terminar tan tarde hoy. Vamos rápidamente a seguir avanzando. Bueno, entonces tú habías dicho, Miguel Ángel, lo de a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, ya lo pusimos aquí en la intercesión, de que Pablo dice que intercedan por ellos para que el Señor abra la puerta, para que ellos puedan dar a conocer el misterio de Cristo y para que ellos lo puedan manifestar, o sea, para que Dios les diga a ellos cómo ellos deben hablar del misterio de Cristo, es decir, para que Dios ponga en ellos el denuedo a la palabra. Eso es una, por ejemplo, uno cuando va a predicar, uno siempre en oración le dice, Señor, pon en mí la palabra, pon tú en mí el denuedo. Sé tú hablando por medio de tu siervo, sea mi boca tu boca, no sea yo hablando, sea tu Espíritu Santo hablando por medio de mí. Cuando el apóstol Pedro
se levantó para hablar el día de Pentecostés, un hombre, como dicen, sin letras y del vulgo, hizo una exposición magistral, una exposición teológica del Antiguo Testamento y del ministerio de Cristo, absolutamente magistral, como si hubiese sido un hombre extremadamente estudiado. ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios puso en él la palabra, porque Dios puso en él el denuedo. Y así como Dios puso en Pedro el denuedo en ese momento, repito, un hombre sin letras, del vulgo, como en algún lado le llaman, un hombre no estudiado, así también la puede poner en nosotros, aunque hayamos estudiado o no, porque cuando se trata de predicar la palabra, o no hablamos predicar porque tal vez predicar suena como pararse en un púlpito, hablar de la palabra, es Dios quien pone el denuedo en nosotros y nosotros tenemos la disposición de hacerlo. Vamos a continuar. ¿Qué podemos aprender del capítulo 4 sobre la oración? Y esa pregunta la contestamos. Sí. Vamos a hacer una lista de los personajes y quiero pasar rápidamente a una pregunta en particular que les quiero hacer, que no quiero dejar de dedicarle tiempo. Los personajes de esta carta, ya sabemos que son, uno es, por supuesto, Pablo, ¿verdad? ¿Más? Tíquico, no. Tíquico. Aristarco. Muy bien. Epafras. Dame un segundo. Aristarco, Epafras, o Epafras, no sé cómo se pronuncia. ¿Perdón? Ninfas también. Ninfas, sí. Onésimo. Lucas. Arquipo. Lucas, Arquipo, Lucas. Onésimo. Cierto, Lucas. Filemón. Filemón también lo nombran. Hierápolis. ¿Quién? Demas. No, Hierápolis era una localidad. Demas. Demas. Demas, correcto. Ok, Apia, Arquipo. Marcos también. Bernabé. Y Arquipo. Bernabé. Sí, sí. Bernabé. Jesús. Perdón. Jesús. Jesús también es mencionado, por supuesto. Pero aquí, este no es Jesús el maestro, ¿verdad? Este es Jesús llamado justo. Voy a poner aquí justo. Este no es Jesús el maestro. Aquí tenemos a... Arquipo, ya lo pusimos. Apia, falta Apia. ¿Dónde está Apia que no se me perdió? Apia. Sí. Versículo 2 de Filemón, el versículo 12, a la amada hermana Apia. En versículo 2. De Filemón. Pero estás hablando de la carta de Filemón. Bueno, vamos a poner aquí entre paréntesis. Ok. Estamos en Colosenses. Al principio menciona a Timoteo en el saludo inicial. Perdón, Miguel Ángel. El Colosenses al principio menciona a Timoteo en el saludo inicial. No sé Es correcto. Menciona a Timoteo en el saludo inicial. En el capítulo 1, efectivamente, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Y por supuesto, los santos de la iglesia de Colosas, que sabemos que es la iglesia, son los miembros de la iglesia. Colosenses. De la iglesia de Colosas. Los colosenses, correcto. Ok. Entonces, hay unos personajes aquí bien interesantes que son Onésimo y Filemón, de los cuales habla la carta de Filemón, que lo vamos a estudiar la próxima semana. Okay. Y yo quería entrar en materia para darle tiempo al hermano que nos va a compartir un mensaje esta noche.
¿Qué podemos aprender sobre cómo manejar nuestra relación con nuestros pastores y maestros espirituales? De este capítulo dice, básicamente el versículo 1 dice, y me voy a ir al capítulo 3. Voy a retroceder un poquito. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Podemos sacar alguna conclusión allí. Ya sabemos que no existe la esclavitud, ¿verdad? Que existía en aquella época. Pero tal vez podamos sacar conclusión de los jefes o los patrones, ¿verdad? Y los subordinados, de cómo se manejan las relaciones en los trabajos, ¿verdad? Pero también podemos sacar conclusiones de cómo se manejan las relaciones en la iglesia. Los pastores y los servidores. ¿Qué opinan ustedes? Pues de hecho, yo creo que es claro cuando la palabra dice que el que quiera primero hacerse mayor se tiene que hacer menor, ¿no? Entonces, yo creo que a veces se pierde la visión y a veces se cree que el pastor es el que está arriba. Y de hecho tendría que ser el que sirve, es siervo. De hecho, por eso dice es un siervo de Dios, porque no le servimos, o sea, no somos dueños ni siquiera del ministerio que podamos tener. Es algo que para que nosotros lo administremos, pues en lo que Él viene. Nosotros somos, y Él es. Se nos congeló el Rosario. Se frizó, sí, qué lástima. Sí, qué lástima. Estaba muy Muy, bueno muy lo que estaba importante, muy diciendo. bueno, sí, claro, claro. ¿Alguien más quiere opinar mientras recuperamos a Rosario? Orad por los pastores y por los que están Orar por los pastores y los que están en inminencia. ¿Qué más? Hay mucho que explotar ahí. A ver, Patricia, ¿qué opina? Podemos comparar a los pastores con los padres, y dice ahí en el capítulo 3, dice, obedeced a vuestros padres. Muy bien. Entonces, sujeción. ¿Qué más? Hay mucho para explotar. Rosario, te quedaste congelada, ya volviste. Si quieres, sigue hablando. Yo les decía que nosotros somos solamente administradores de lo que Dios nos pueda poner en nuestras manos, sea un ministerio. Entonces, como tenemos que, pues simplemente no somos dueños de nada. Nosotros solamente somos servidores del único que es dueño de todo, que es de Dios, y pues también lo tenemos que hacer de corazón, porque es realmente para Él, no para agradar a los. Eso es correcto. Tal vez como servidores de Cristo, de pronto a veces esas cosas nos cuestan, pero es así. Sí, porque es que el hombre, óigame, miren qué interesante esto que les voy a decir. Cuando Rebeca, la esposa de Isaac, por si acaso alguien no sabe, Isaac es el hijo de Abraham. Cuando Rebeca, la esposa de Isaac, da a luz, había dos niños en ella, que eran Jacob y Esaú. Dice la palabra, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Porque Esaú simboliza el ser humano, el viejo hombre. Y Jacob simboliza el nuevo hombre. Y Esaú simboliza a el hombre carnal, y y Jacob simboliza el hombre espiritual. Aunque no necesariamente Jacob fue un hombre tan espiritual, pero
pero es lo que Dios determinó para él, el plan de Dios con él, ¿verdad? ¿Y a qué me estoy refiriendo? Que cuando nosotros analizamos la vida de Jacob y Esaú, y de pronto decimos, bueno, pero ¿cómo es posible que ese hombre haya podido ser tan extremadamente, ¿cuál sería la palabra? Incapaz, para no decirlo grosero, ¿verdad? Que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Es decir, a él le importó más en ese momento su estómago que el valor de su primogenitura, porque él actuó en ese momento carnalmente. Pero lo que sí es cierto es que en todos nosotros hay una parte de Jacob y una parte de Esaú. En todos nosotros hay un aspecto carnal y un aspecto espiritual. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Y entonces en todos nosotros, volviendo al tema de los servidores, porque no son solamente los pastores, está esa vida carnal, pero también está esa vida espiritual, quise decir, pero también está esa naturaleza carnal, ese viejo hombre que hay en nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos dos hombres, uno que nació cuando nacimos de nuestra madre y otro que nació cuando nacimos en Cristo. Entonces el apóstol Pablo dijo, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y dijo, yo tengo un aguijón en mi carne que le pido al Señor 3 veces que me lo quite, pero el Señor me dijo que no. Y tenemos esa tendencia a envanecernos. ¿Sí me entiende, Rosario? Porque de pronto podemos decir, ¿cómo es posible que hay algunos pastores que se envanecen y se creen que son los dueños de la iglesia? Pero habría que ver cómo actuamos nosotros si estamos allí. Entonces, nunca debemos dejar de tener presente, como dijo Rosario, que el ministerio no es nuestro. Las ovejas no son nuestras. El edificio no es nuestro. La obra es del Señor. Por eso dijo el Señor Jesús, díganle al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Nosotros somos los obreros, eres el Señor de la mies y la mies son las ovejas. Son las almas. ¿Me están entendiendo? Y entonces nosotros tenemos que hacer todo lo que hacemos. Mireya, Patricia, Roberto, Diana, Karina, Leslie, Rosalba, Enrique. No tenemos que hacerlo para agradar al pastor, tenemos que hacerlo para agradar al Señor. Cuando estamos trabajando, no tenemos que trabajar para agradar al patrón. Tenemos que hacerlo como para el Señor, siempre todo. Y cuando estamos en la posición de liderazgo o de eminencia, entonces tenemos que asumir que eso que tenemos a nuestro cargo es una mayordomía que Dios nos dio. ¿Pueden decir amén? ¿Cuántos tienen personas a su cargo aquí? Amén. Amén. Entonces, somos mayordomos de eso. En este momento yo estoy aquí enseñándole a ustedes, yo soy un mayordomo de esta enseñanza. Yo en este momento soy un mayordomo de las almas de ustedes, al menos mientras están aquí. Pero estoy siendo un mayordomo. Pastor, mira qué hermoso esto, como lo complementa el apóstol Pablo, y me encanta hacer la analogía entre Efesios y Colosenses, y les animo a que revisen las dos cartas, porque las dos cartas se complementan. Hay una contraposición y un complemento fabuloso que nos permite entender a Efesios como la visión de la iglesia, pero a Colosenses como la visión para el cuerpo, y todo se complementa de una manera maravillosa, como Dios le dio esa sabiduría a Pablo para analizar, y se dan cuenta que hay versículos de Colosenses y de Efesios que se juntan. De hecho, esto es lo que acabamos de leer, tiene que ver con Efesios 6. Tiene mucha relación con el capítulo de Efesios 6 y habla básicamente en la misma terminología, los mismos conceptos. Pero qué maravilloso saber, mis queridos hermanos, que somos mayordomos, pero la diferencia de nuestra mayordomía es que no es una mayordomía terrenal, sino es una mayordomía que viene del Espíritu, y por tanto, a pesar de ser mayordomos y estar destinados a administrar esa herencia, nosotros la heredamos.
por gracia. Así es, la heredamos por gracia y estamos destinados a administrar esa herencia. Me gusta mucho ese término. Hermano, Mayordomo. Sí, Roberto. Sí, no, hice una listica aquí, ahorita que estábamos ahí para relación con nuestros pastores. Bueno, y puse aquí, bueno, y no criticar. Esa es una cosa que a veces nos pasa, criticamos. O sea, tenemos que deshacernos de la vara esa de medir, porque con la misma vara seremos medidos. A veces hablamos del pastor y no vemos los defectos que tenemos, ¿verdad? Así es. También debemos de, pues también de usar las habilidades y dones que Dios nos da, ¿verdad? Para ayudar al pastor y a la congregación. Rechazar el chisme, que es algo que siempre en la iglesia va a haber, ¿verdad? Tantas cosas que ya el pastor no puede tener un buen carro porque ya dicen, no, por lo menos la llanta del repuesto es mía y ese montón de cosas, ¿verdad? Que es increíble. Y también, pues, ofrecernos a ayudar, ¿verdad? Tanto en el evangelismo, económicamente también, ¿verdad? Y la iglesia, o sea, pues, el templo necesita y la obra necesita, pues, también la parte económica, la luz, el agua, muchas cosas que pagar. Y también en el ministerio, ¿va? Como líderes o algo así, digamos, hay muchas cosas que puede hacer uno como maestro de niños, ahí, tal vez pedirle a Dios que le dé, pues, a uno. Que nos use. Amén. Excelente, Roberto. Muchísimas gracias. Para ir terminando, antes de darle la palabra a mi hermano que está preparado, Roberto. ¿Está preparado usted? Pues ahí me toca. Bueno, ahí sí, ahí estamos. ¿Está preparado o no? Vamos a ver cómo nos va, sí. Bendito sea Dios, primero Dios, sí, claro, un poco nerviosillo. Dice, no, oye, hoy me toca. Ay, es conmigo. Hermano Carlos, sí. ¿Puedo compartir algo pequeño y concreto? Sí. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Buenas noches para todos. Buenas Me impresiona noches. a mí la conclusión del apóstol Pablo en esta carta a Colosenses. Es porque venimos con un tema. Pablo no conocía a los hermanos en Colosa de forma personal, no había sido fundada por él, pero sin embargo él tiene en su corazón a los hermanos en Colosa, y al concluir esto, que venimos desde el capítulo 1, versículo 9, Pablo orando por los hermanos en Colosa. Ahora, ¿cómo los involucra? Bueno, porque ha centralizado la vida del Señor Jesucristo y en Él tenemos todo. Ahora, me fascina a mí ver cómo Pablo en la salutación empieza a involucrar a todos los hermanos, y hay un versículo que lo apunté acá, como el versículo 15. Para mí me dejó impresionado esto. Pablo está escribiendo la carta a los colosenses, sin embargo, también él reconoce, versículo 15, dice lo siguiente: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a los de Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Aparte de que tenemos una lista de personajes mencionados por el apóstol Pablo, con esta grandeza también él involucra a otros. Una de las cosas de que como el apóstol nos hace partícipe en esta gracia que tenemos en Cristo Jesús. Qué bueno es cuando nosotros nos hacen parte de. Yo, por ejemplo, con ustedes lleva más tiempo conociéndose y por eso sus relaciones son más rápidas de comunicación. Claro. No sé, con toda sinceridad, si un día dejara de conectarme, lo notarían, pero entre ustedes ya se notan porque ustedes llevan tiempo de esta interrelación. Pero aquí Pablo no quiere dejar a nadie por fuera y quiere involucrar a todos porque todos somos parte de. Y me impresiona también el versículo 17. Decir, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Esta frase la puedo tomar como una reprensión o como un ánimo. Indiscutiblemente para mí yo lo tomo como un ánimo, donde Pablo también está haciendo entonces como un énfasis que los demás reconozcan que este ministerio que tiene Arquipo viene del Señor. Y esto es grato. Que lo puedo tomar como una cosa, bueno, como que me puso al descubierto. No, pero qué bello que en Cristo todos somos participantes de. Y para mí es impresionante la cantidad de nombres mencionados aquí. Y lo que hace Pablo de enlazar la iglesia de la Odisea y la iglesia de Colosas. Cómo los enlaza aquí en esta salutación, los enlaza con la carta, porque él les dice, ok, esta carta también, pásenla allá y la de allá para acá. Qué bello es cuando hacemos un ejercicio de involucrarnos a todos.
donde no hay ninguno en Cristo, ninguno. Por eso es bello lo que Pablo también dijo en la carta a los Corintios. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y si somos parte, tenemos la misma gloria. Qué hermoso es esto de ser partícipe. Pablo lo dice, los llevo en mis cadenas, aún en estas prisiones. No los conozco, pero los amo porque están en Cristo. Y esto es lo bello que nos liga. Podemos estar en distintos países, podemos estar en distintas circunstancias, pero cuando tenemos a Cristo, es bello que nos encontramos y hablamos un mismo lenguaje. Así es, mi hermano. Muchísimas gracias. Me encanta eso porque sí, efectivamente, cuando dice cuando esta carta ya ha sido leída, que también la lea la iglesia de los laodicenses y viceversa. Entonces, ¿cuál es el sentido que Pablo está despertando en ello? ¿Qué es lo que Pablo le está sembrando? Pablo le está sembrando que son la misma gente, que son el mismo cuerpo, ¿verdad? Ustedes saben que cuando, en muchas familias, cuando los padres desaparecen, ya los hermanos no se reúnen igual, ¿verdad? Pero cuando los padres, no será igual en todas las familias, pero pasa en casi todas las familias, que cuando los padres están vivos, entonces es como que, bueno, vamos a celebrar la Navidad en la casa de nuestros padres, el Día del Padre, el Día de la Madre, qué sé yo, esas festividades especiales. Y entonces eso hace que se mantenga ese vínculo de hermandad y que los hijos de mis hermanos crezcan con mis hijos como hermanos, porque se ven frecuentemente, juegan juntos y es como que somos la misma gente. No sé si me dejé entender la analogía que quise hacer. Y eso está muy bonito y ciertamente lo que dice el hermano Josué Ismael, somos el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Soy Daniel Adelante, Carías. Enrique, y luego pasamos a otra pregunta y vamos a la palabra. Sí, Enrique. Gracias, pastor. Yo lo que quería aportar es que la iglesia no pasó desapercibida, llegó a oídos de Pablo gracias al hermano Epafras, ¿verdad? Así es. De igual Eso es manera, correcto. de igual manera, el hermano Josué Ismael no está pasando desapercibido por aquí. Daniel es, perdón, pastor. Josué Ismael. José Ismael. Es mi hijo, mi nieto, perdón. Es que hoy Josué Ismael es el nieto, es que aquí aparece Sí, como está usando el usuario del nieto, pero está bien, es la misma cara. Daniel Carías. Por eso es Daniel, ¿verdad? Ok, usted no está No pasando. pasa desapercibido. Porque realmente los aportes que ha hecho en estas reuniones han sido excelentes y muy buenos. Gracias, mi hermano. Yo más bien diría, Enrique, y con mucho respeto, hermano Daniel, que ustedes, esos hermanos con quien uno hace un grupo, un estudio de estos, o como algunos de esos hermanos con quienes uno va a la célula en las casas, que uno no los olvida nunca, porque intervienen, animan, siembran la enseñanza y entonces no se pueden olvidar nunca. Yo no sé si ustedes recuerdan hermanos con quienes se reunieron a lo mejor en una célula, en una casa hace 10, 15, 20 años y lo siguen recordando igual. En cambio que el que está calladito pasa desapercibido. Entonces no, Daniel, imposible no extrañarlo, por supuesto que sí. Gracias, mis hermanos. Y más bien fue el enfoque eso de que qué hermoso que esta carta nos motiva a eso. Así es. Y a que nos entrelazamos. Y de hecho que nosotros ahorita tenemos una experiencia aquí que mire con Cristo. Les admiro todo el proceso de 5E, pero también todos los hermanos que nos hemos interconectado. De hecho que ya en otro próximo estudio ya voy a ser tan familiar con ustedes. Eso es porque así es, las relaciones así se acrecentan. Así pero es. qué bello es que luchemos por acrecentar estas interrelaciones. Y Pablo, el Espíritu Santo aquí nos da a entender, deberíamos de romper barreras. Yo debería de gozarme por los distintos ministerios y las labores porque somos uno en Cristo, pero hemos hecho distintas barreras por nación, por congregación, por denominación, y eso no.
Entonces, en eso le digo que en Cristo como somos uno y la victoria de uno es de todos y eso es algo bello en Cristo. Amén, así es, tienes razón, mi hermano. Gracias por esos valiosos comentarios. Vamos a ir cerrando. Solamente quería hacerles una pregunta antes de darle la palabra a mi hermano Roberto. Me gustaría que ustedes me dijeran qué tema encuentran aquí interesante para una prédica o para una meditación bíblica en una casa, en una célula, en un, ¿cómo le llaman allá en México, Rosario? En un redil, ¿cómo le dicen? No, también La importancia de la oración. La importancia de la oración, dice Karina. Perdón, Rosario, ¿qué decías? No, aquí les llaman ya sea grupos pequeños o células. Grupo pequeño célula. Entonces, ¿qué tema encuentran ustedes para compartir en un grupo pequeño? En una célula, en un grupo de amistad, le llaman allá en Costa Rica, un círculo de amistad. Grupo familiar también a veces. Grupo familiar. ¿Qué encuentran aquí interesante para compartir una meditación? ¿Qué pasó, familia? Como Pablo les hace ver a todos los gentiles y a los judíos el señorío de Jesucristo, porque nadie lo aceptaba. El hijo del carpintero no podía ser Dios. Entonces, eso es lo que yo veo de Pablo, como él recalca y dice, no, él es Dios, él es Señor de todo. A él se le dio y le estar a la diestra de Dios Padre. O sea, cómo exalta Pablo a Jesucristo, ¿verdad? Y creo que ese es... Bueno, muy bien, Enrique, pero eso sería del libro de Colosenses, pero yo preguntaba era del capítulo 4. Pues okay. yo no haría Hermano, La manera correcta de acercarnos Vamos a Dios primero a las través de la damas. oración. Primero las damas, Diana, Rosario y después Ay. Roberto. Ayer fue el Día de las Mujeres, felicitaciones a todas. Gracias. Diana. La manera correcta de acercarnos a Dios a través de la oración. Excelente, la manera correcta, porque ahí Pablo nos explica cómo ejercer la oración. Muy bien, muchas gracias, Diana. Rosario. Sí, también estaba viendo la cuestión de la oración, que es lo que a veces nos cuesta más trabajo perseverar, como decía el hermano Miguel, ¿no? Que a veces no lo hacemos en esa, como lo mencionó él, de hecho por aquí lo apunté, que me gustó bien cómo lo mencionó, ¿no? Con esa insistencia, ¿no? Entonces, a veces lo hacemos, solamente pedimos y a veces ya ni nos acordamos de qué pedimos. Y cuando llega, decimos, ay, ¿y por qué llegaron? Sí, ya ni nos acordamos. Sí, usted, ¿sabe, Rosario? Rosy, me acabo de acordar que hay alguien que puso un meme en el Facebook, ¿verdad? Que puso un meme así bien cómico que dice, oiga, por favor, cuando nos pongan sus problemas en el Facebook, después nos dicen si lo solucionaron o no, para ver si nos vamos a seguir preocupando. Porque la gente dice, ay, mire que me está pasando esto, pero después nos dicen, gracias por sus oraciones, mire, ya me recuperé del COVID, ya me reconcilié con mi esposa, ya no se sigan preocupando más, gracias a Dios, ya no decimos gracias. Y como ¿verdad? dicen en México, el mero mero, o sea, no terminó nunca, ¿no? Ay, no terminó nunca, y entonces, ¿qué pasó? Ok, Roberto, ¿qué tema sacamos aquí? Orar apercibidos con acción de gracia. Eso está excelente, Enrique, gracias. Roberto. Sí, bueno, aquí yo creo que lo primordial es llevar almas a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces el versículo 5 me llama mucho la atención porque nos dice que debemos de andar sabiamente para con los demás, ¿verdad? Con los de afuera, redimiendo el tiempo. Bueno, sea vuestra palabra, que nuestra palabra sea siempre con gracia, pedirle a Dios que nos dé gracia, ¿verdad? Sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, porque hay que pedirle mucha sabiduría a Dios para que las almas lleguen a Cristo. O sea, tenemos que tener ese amor que Dios nos da para que esas almas lleguen y sean salvas, ¿verdad? Mira qué interesante, yo estoy tratando de despertar en ustedes esa pasión por compartir la palabra, de que en ustedes se encienda esa llama, ese fuego
por compartir la palabra, que ustedes sientan que pueden hacerlo. Miren lo que dijo Roberto. Andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. No pierdas el tiempo, dirían en Costa Rica, en babosadas, ¿verdad? Hablando en tico. No pierda el tiempo en babosadas, pero me gusta eso. Sea vuestra palabra con gracia sazonada con sal para que sepáis. Entonces ustedes agarran ese versículo. Miren, nada más con ese versículo se saca una predicación riquísima. ¿Sí o no, Pastor Miguel? Y dice, aquí dice Pablo, ninguna palabra, ¿cómo es? Ninguna palabra que no edifique salga de vuestra boca, controle la lengua. La lengua es como, aunque es pequeño, puede encender un fuego muy grande. ¿Qué iba a decir, Miguel? Ninguna palabra corrompida Ninguna salga palabra de vuestra corrompida. boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Ya la hermana Loli predicó. Eso, hermana, qué bueno, qué bueno. Eso, ¿La Loli. predicó? Amén, es que me recordó esa cita y me llevó inmediatamente, vi Efesios y ahí está, ahí está. Excelente, muchas gracias, hermana Loli. Ven que pueden salir, miren, en 4 versículos, 5, salieron como 3 prédicas y podemos seguir sacando más. ¿Sí o no? Hay una trilogía más. Dígame una trilogía tridimensional. Bueno, fortaleciendo las relaciones con Cristo, con los hermanos, con los de afuera. Wow, está buenísimo. Con Cristo, con los hermanos y con los de afuera. Oye, no lo había visto. Pero ahí la dio. Usted fue el que dio la idea de la trilogía. Sí, pero yo no había visto eso. Sí, se para con los de afuera. Sí, tú la estás completando. Excelente. Muy buena, muy buena. Ahora Daniel Carías va a ser el pastor tridimensional de ahora en adelante. ¿Sí o no, Daniel? Bueno, es un desafío de utilizar. Bueno, yo aportaría un poquitito más a lo de Daniel diciendo que Colosenses, como comenzamos hablando de inteligencia, ¿verdad? Y comenzamos hablando de sabiduría, pero terminamos justamente donde Daniel lo cerró muy sabiamente. Entonces la trilogía para mí sería inteligencia, sabiduría y coinonía. Maravilloso, ¿ves? Qué bonito, ¿eh? Ya ahora te dicen el pastor Miguel tridimensional. Sí, bueno, una pregunta, hermano, sí, disculpe. Antes sí. de Miguel, el que habló fue Daniel. Daniel, sí. ¿Qué va a decir? Que ahí aparece como Josué Ismael. Aquí está el mío acá en la foto. Que es el próxima, nieto. voy a tener cuidado. Sí, amén, amén. Hermano Roberto, ¿tiene usted la palabra? Recuerde que es una meditación corta, tiene tiene 1 hora solamente, mentira. Ya sabe que es una meditación corta, que el Señor te dé mucha sabiduría, hermano, y que te use y ponga la palabra en tu boca. Sí, amén, sí. Bueno, voy a tener que leer algunos versículos para que sea más rápido, ¿verdad? Y amén. Bueno, vamos a hacer una oracióncita nada más. Padre bendito y Dios de la gloria, te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabrita sea de sustento y que me dé sabiduría, Señor Dios, para que esta palabra llegue a todas las personas, Señor, que van a escucharla, Señor, y que sea de bendición, que es lo principal de todo. Bueno, gracias, hermanos. Yo quiero compartirles a ustedes, hermanos, un tema que me llamó mucho la atención, bueno, hace como 30 años y nunca se me ha borrado de la mente. Se debe a la ceguera espiritual, pues que muchos tienen antes de conocer a Cristo. Hay un texto que me llamó mucho la atención y dice así: mejor me hubiera quedado ciega. Era el gran día para María Gómez. Era el día en que habrían de quitarle las vendas de sus ojos. El día en que sus ojos recibirían la luz después de 20 años de ceguera. Oiga usted. El día en que contemplaría de nuevo su rostro en el espejo. María había ido de Cuba a Miami con una visa de 30 días para ser operada de cataratas en una moderna clínica que había. Bueno, la operación fue un éxito, definitivamente. Sus ojos estaban límpidos, claros y sanos, ¿verdad?
como todos decíamos, que queden las cosas bien hechas, ¿verdad? Pero cuando María, de 80 años de edad, se miró en el espejo, no le gustó lo que ella vio. No le gustó para nada. Murmuró y dijo, estoy vieja, fea y arrugada. Mejor me hubiera quedado ciega. Qué cosa más increíble, ¿verdad? Hubiera preferido quedarse ciega. Las consecuencias, bueno, más que todo, de haber vivido esos 20 años ciega, ¿verdad? En Cuba natal, porque era cubana, donde había sufrido mucho, los temores, bueno, angustias, desencanto, penas, privaciones y miedo, habían provocado, digamos, llamémosle un gran cambio en su físico y bello rostro, ¿verdad? Debido al sufrimiento. La imagen reflejada en el espejo era de dolor, angustia, desencanto y miedo, más bien. El don estupendo de la visión para ella era motivo de tristeza y sufrimiento. Qué increíble, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, meditemos. La verdad es que, bueno, tenemos que estar limpios de pecado, porque el día cuando tengamos que darle cuentas a Dios, serán quitadas las cataratas mentales y espirituales que velan los ojos del alma. Si es que las tenemos, ¿verdad? Si estamos con Cristo, pues no, ¿verdad? Y ahí, si tenemos esas cataratas, veremos realmente quiénes somos y saldrá a la luz el pecado. Muchos podemos estar ciegos, hermanos, pero debido a la autojustificación no nos damos cuenta y no vemos la realidad del orgullo, vanidad, tal vez cuán injustos somos, falsos e imperfectos. Quiero decirles, hermanos, que ese día nos daremos cuenta, en realidad, de qué estábamos hechos y cómo éramos. Si no estamos con Cristo, hermanos, veremos en nosotros mismos todas las suciedades, manchas de nuestro carácter y todas las inmundicias del alma. Si alguien no ha recibido a Cristo como su único Señor y Salvador de su vida y se ha arrepentido de sus pecados, pues todavía hay tiempo, ¿verdad? Pongamos hoy nuestra vida en Jesucristo, porque es el único que puede limpiarnos, purificarnos enteramente con el poder de su sangre, con el poder de su espíritu y con la potencia de su palabra. Hermanos, quiero compartir con ustedes una palabrita ahí, Colosenses. Estamos viendo el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 10. Ahí podemos ver la vida antigua y también la nueva. O sea, esa vida antigua cuando estábamos ciegos, ¿verdad? Que estábamos cegados, que andábamos con vendas en los ojos, que teníamos cataratas espirituales, ¿verdad? Y podemos ver la vida nueva. Colosenses 3, versículos 5 al 10, dice así, versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. O sea, cuando éramos ciegos espiritualmente, que teníamos los ojos vendados. El versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9 dice, no mintáis los unos a otros, habiendo despojados del viejo hombre, aquel hombre ciego, con sus hechos. Versículo 10 dice, y revestidos del nuevo, ahí donde nos dice, el nuevo, ahí esa persona que ya vio la luz divina del Señor, ya que no es ciega, dice, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Quiero compartir también, hermanitos, con ustedes otro versículo también de la Biblia, que es 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 9. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 9. Disculpe que vaya un poco rápido, por eso por el tiempo, no quiero que se me vayan a cansar también. Pero la idea es poner a leer a alguien, ¿verdad? Pero mientras imagínense, ustedes se nos hace más extenso. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. El versículo 6 dice, al conocimiento dominio propio, al dominio propio
paciencia. A la paciencia, piedad. El versículo 7 dice, a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque Dios es amor. El versículo 8 dice, algo muy importante, porque si estas cosas, bueno, las cosas que hablamos anteriormente, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Volvemos a lo mismo, hay cataratas espirituales, vendas en los ojos, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Yo quiero hacerles una preguntita, hermanos, y es la siguiente. ¿Cuáles son las 8 cosas necesarias para no llegar a ser ciegos ni cortos de vista? Hablando espiritualmente, hermanos. Si alguien me contesta y rapidito. Cualquiera. Los anteriores. Si no, yo las digo para no atrasarnos mucho, porque si no. Amén. La virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, afecto fraternal y amor. Es correcto, Rosario, sí, amén, así es. Ok, quiero que busquemos también 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4. Ya casi terminamos, hermanos. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4. Dice así, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. De aquí sale otra preguntita, hermanos. ¿Quién es el Dios de este siglo que cega el entendimiento de los incrédulos, poniendo vendas en los ojos para que no vean la luz divina del evangelio? ¿Quién me puede decir? ¿Quién es el Dios de este siglo? El Dios, ¿verdad? Dios, con minúscula. Satanás, Hermano, correcto, Daniel, Satanás, amén. 2 Corintios, hermanos, capítulo 3 y versículo 16, es el otro versículo que podemos ver referente a la ceguera. 2 Corintios, capítulo 3 y versículo 16, nos dice lo siguiente, es una medicina, lo que hay aquí dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es la solución para que el velo se quite, hermano? Hermanos, perdón. Venir a los pies de Cristo. Amén. Amén. Convertirse al Señor, así lo dice. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, esa ceguera espiritual se va a ir. Es la medicina, definitivamente. Y ya para finalizar, hermanos, nada más para que veamos Lucas, capítulo 6, versículo 39 y 40. Lucas capítulo 6, versículo 39 al 40. ¿Ok? Lucas 6, 39 y 40. Dice así. Y les decía una parábola. ¿Quién? Jesús, ¿verdad? ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y el versículo 40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Amén. Entonces, aquí vemos que Jesús dice, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Hermanos, si no estamos bien con el Señor espiritualmente, si no estamos estudiando, que gracias a Dios que estamos aquí en este ministerio estudiando, ¿qué vamos a hacer? Si estamos ciegos espiritualmente, vamos a poder ayudar a otra persona y nos vamos a ir los dos al hueco. Tenemos que estar bien con el Señor para poder hacer la voluntad de Dios y que todo salga bien. Nos iremos los dos al hoyo. Y el versículo 40, que me gustó mucho, dice, el discípulo no es superior a su maestro. Amén. No solo pensamos en Cristo, también hay maestros aquí en la tierra, como los de 5E. Dice, mas todo el que fuere perfeccionado. ¿Cómo? El que fuere perfeccionado. Bueno, ¿cómo? Estudiando la palabra de Dios, santificándose, consagrándose, ahí se va perfeccionando uno. Será como su maestro, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Así es. Los motivos, hermanos, francamente los motivos, así de corazón se los digo, a seguir estudiando en 5E internacional, para irnos perfeccionando y como discípulos lograr hacer como nuestros maestros, ¿verdad? De 5E, ¿verdad? Que Dios les bendiga y muchas gracias. Amén. Muchas gracias, hermano Roberto. Yo los voy a despedir
y vamos a orar. Padre amado, excelente meditación, Roberto, excelente, te felicito, muy buena, excelente. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta noche, gracias por todos mis hermanos que han intervenido, Señor, por todas sus, este querer y este hacer que tú pones en ellos, Padre, esta inquietud, esta pasión que tú pones en ellos por tu palabra, Señor. Yo los bendigo a todos en el nombre de Jesús, Padre. Yo te pido, Señor, que tú nos sigas bendiciendo y que tú nos sigas, Señor, siempre inquietando en la búsqueda de tu presencia, de conocer más de ti, de seguir conociendo tu palabra, Señor, que todo lo que hemos aprendido esta noche quede guardado en nuestros corazones, Padre, y como espada de dos filos, Señor, para que seamos usados por ti como tus instrumentos de bendición, Padre, en el nombre de Jesús. También bendigo a todos los que nos ven a través del YouTube, a través del Facebook, en el nombre de Jesús. La gracia y la paz del Señor sea contigo, mi hermano, mi hermana que me estás viendo, y mi hermano, mi hermana que estás aquí presente. A los que me ven en YouTube, te pido por favor que si no te has suscrito a nuestro canal, al canal por el que me estés viendo ahora, suscríbete, dale un dedito arriba para que esto lo vean otras personas, suscríbete dándole la campanita para que recibas las notificaciones, para que te enteres cuando subamos videos, y por favor déjanos tus comentarios y comparte esto con otras personas. Mi hermano, les bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos la próxima semana en la penúltima sesión del libro de Colosenses, Creciendo en Inteligencia Espiritual. Dios les bendiga. Amén. Gracias, profe. Gracias, mi hermano. Gracias, bendiciones. que descansen todos. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.